Buenos días a todos y Kirito Uzumaki Fanfics presentando el fanfic de Last Bender capítulo 43 y 44, así que deja tu me gusta y suscríbete para estar siempre notificado de nuevos vídeos y echa un vistazo a la pestaña de la comunidad donde hay votaciones sobre las elecciones de los próximos fanfics y encuestas con preguntas. Síganme en mis perfiles de creador que están tanto en el sitio web de Fanfiction como en Wattpad, los enlaces están en la descripción. Capítulo 43. Azula empujó la pesada puerta de hierro, mientras sus ojos dorados escudriñaban la celda. La imagen que la recibió la hizo detenerse. Mai y Tile estaban atadas con grilletes de tierra, con un aspecto desastroso. Azula. La voz de Tile se quebró de auténtico alivio, sus ojos, normalmente brillantes, ahora estaban llenos de cansancio. Nunca me había alegrado tanto de ver a alguien en mi vida. Claramente, dijo Azula arrastrando las palabras, observando las gruesas esposas de piedra que les rodeaban las muñecas y los tobillos. Su mirada se dirigió a Mai, que permanecía extrañamente inmóvil, con una expresión aún más vacía de lo habitual, si es que eso era posible. No iba a permitir que esos campesinos se quedaran con mi entretenimiento, declaró Azula, entrando en la celda con paso calculado. Los Daily se están volviendo demasiado presuntuosos para su propio bien. El rostro de Tile se iluminó con una sonrisa radiante, a pesar de su aspecto desaliñado. Comillas, lo sabía. Sabía que te importábamos. Esto es como aquella vez en el carnaval cuando tú. Una palabra más, interrumpió Azula bruscamente, levantando dos dedos que crepitaban con electricidad azul, y te dejaré aquí para que contemples los méritos del silencio. ¿No lo harías?, dijo Tile con absoluta seguridad, aún radiante mientras Azula lanzaba rayos precisos contra sus ataduras, rompiéndolas. Somos amigas, amigas de verdad. Solo intentas mantener tu imagen aterradora, pero puedo ver la verdad. Azula dejó escapar un gemido que resonó en las paredes de piedra. Tile, te lo juro por el mismísimo Agni. Tu aura ahora mismo muestra destellos rosados, continuó Tile alegremente, frotándose las muñecas liberadas. Comillas, eso significa que te sientes cariñosa. Yo mismo te pondré esas esposas de nuevo. No, no lo harás. Viniste a rescatarnos. Azula se volvió hacia las ataduras de Mai, murmurando en voz baja sobre optimistas insoportables y las ventajas del aislamiento. La piedra se desmoronó bajo sus precisos rayos, pero Mai permaneció inmóvil, con la mirada fija en un punto distante. Comillas, Mai. Azula frunció el ceño, observando el rostro, generalmente estoico, de su amiga. Sé que te enorgulleces de ser una estatua humana, pero esto es excesivo incluso para ti. Chasqueó los dedos frente a la cara de Mai. Comillas, estás muerta. Porque sí lo estás, me tomé todas estas molestias para nada. La expresión de Tile decayó levemente. Intentaron lavarnos el cerebro a ambos. Su técnica de hipnosis no funcionó conmigo porque mi chi es demasiado, movió los dedos expresivamente, fluido. Pero Mai. Comillas, ¿de verdad lograron hipnotizar a Mai? Azula arqueó las cejas con genuina sorpresa. No pensé que tuviera suficiente personalidad para hipnotizar. Azula. La regañó Tile, con un dejo de diversión en su voz. Qué mala. Y además, Mai tiene mucha personalidad. Simplemente, la guarda muy en el fondo. Tan en el fondo que hay que rebuscar entre capas y capas de suspiros y miradas de disgusto para encontrarla. Fascinante, dijo Azula con cara seria, agitando la mano ante la expresión inmutable de Mai. Comillas, ¿y cómo solucionamos esto? No puedo permitir que ande por ahí como una marioneta, es mi trabajo. Bueno, comenzó Tile, adoptando lo que Azula reconoció como su postura de lectura, la técnica de los Daily funciona bloqueando ciertos puntos de chi en el cerebro. De hecho, es bastante similar a mi bloqueo de chi, excepto que usan tierra control para crear pequeños puntos de presión que... Tile. Comillas, sí. La solución. Ahora. Ah, cierto. Tile se puso de puntillas. Creo que puedo desbloquear sus puntos chi, pero quizá me lleve varios intentos. Y puede que esté un poco, diferente por un tiempo. Azula se pellizcó el puente de la nariz. Comillas, ¿cómo es diferente? Bueno, cuando se desbloquean los puntos chi, a veces la gente se pone muy... ¿emocionada? O sea, muy emocional. ¿Recuerdas aquella vez en el circo cuando accidentalmente le di en el punto chi a ese payaso y se pasó 3 horas contándole a todo el mundo sobre su mascota, una tortuga pato? Maravilloso, murmuró Azula. Así que podríamos terminar con Mai experimentando sentimientos reales. Eso debería ser horrible para todos los involucrados. Tile se movió detrás de Mai, sus dedos se cernían sobre puntos específicos del cuello y la cabeza de su amiga.
Es muy tierno ver lo preocupada que estás por ella. No me preocupa. Me preocupa la desventaja táctica de tener un compañero catatónico o que podría estar llorando por los patos tortuga. Claro, claro, asintió Tilee con sabiduría. Por eso tu aura se llena de un púrpura preocupado ahora mismo. Tilee, te juro por todos los espíritus. Comillas listos, interrumpió Tilee alegremente. Esto podría ser un poco impactante. Y Mai podría sonreír de verdad. Eso sí que sería aterrador, comentó Azula, observando cómo los dedos de Tilee comenzaban a trabajar con precisión. Aunque supongo que no podría ser peor que aquella vez que Zuko intentó contar chistes en el banquete real. ¡Ah! Me acuerdo de eso. Se rió Tilee, mientras sus manos seguían moviéndose en patrones complejos. ¿No fue cuando intentó hacer un juego de palabras sobre el jugo de hojas caliente y tu padre casi lo destierra? Mi padre lo consideraba una ofensa aún peor. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Azula. Los dedos de Tilee presionaron con fuerza varios puntos del cuello y la cabeza de Mai en rápida sucesión. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces, Mai abrió mucho los ojos y se quedó sin aliento. Si empieza a hablar de patos tortuga, advirtió Azula, los dejaré a ambos aquí. No, no lo harás, cantó Tilee, aún concentrado en Mai. Comillas porque eres nuestra amiga y nos amas. Estoy reconsiderando seriamente mis decisiones de vida en este momento. Mai parpadeó rápidamente, recuperando la consciencia habitual. Miró a Azula y a Tilee, luego a las ataduras rotas que la rodeaban, y finalmente dijo con su característico tono monótono, odio todo de esta situación. Comillas Mai. Tilee abrazó a su amiga. Comillas has vuelto a ser la misma de siempre. Suena exactamente igual observó Azula. ¿Cómo sabemos que funcionó? Porque, dijo Mai secamente, ahora tengo la desafortunada conciencia de que he estado sentada en una celda sucia durante horas, mi cabello es un desastre y me están abrazando. Los labios de Azula se crisparon. Bueno, al menos no tendremos que lidiar con arrebatos emocionales. Hablando de arrebatos emocionales, Tilee soltó a Mai y se giró hacia Azula con una brillante sonrisa, comillas deberíamos hablar de cómo viniste a rescatarnos porque somos tus mejores amigos en todo el mundo. Vine porque encontrar ayuda competente es irritantemente difícil corrigió Azula con suavidad. Ahora, si hemos terminado con esta emotiva reunión, tenemos trabajo que hacer. ¿Nos amas? Insistió Tilee mientras salían de la celda. Te tolero un poco más que la mayoría de la gente. Eso en el lenguaje de Azula significa son mis mejores amigos para siempre, tradujo Tilee alegremente. Mai suspiró profundamente. Comillas ¿podría el Daily hipnotizarme de nuevo, por favor? La prisión subterránea era un laberinto de pasillos, con formaciones de cristales verdes que proporcionaban un brillo que proyectaba sombras sobre las paredes de piedra. El aire estaba denso por la humedad, y sus pasos resonaban en el techo curvo mientras recorrían la estructura laberíntica. Izquierda, luego derecha, luego, espera. Azula se detuvo en una intersección, entrecerrando los ojos mientras observaba los senderos. Todos los túneles parecían idénticos, con sus paredes de piedra pulida y arcos perfectamente curvados. Tilee dio una voltereta por un pasillo, luego por otro, antes de aterrizar con gracia junto a ellos. Comillas Azula. Soy solo yo este lugar está extrañamente vacío. Miró a su alrededor, con la trenza balanceándose. No es que me queje por no pelear con nadie, pero... ¿dónde están los guardias? Ahora que lo mencionas dijo Mai arrastrando las palabras, mientras revisaba distraídamente su manga en busca de cuchillos escondidos, no he visto ni un solo cuerpo inconsciente. Normalmente, cuando Azula despeja el camino, hay más pruebas. Una pequeña sonrisa inquietante curvó los labios de Azula, sus ojos dorados brillaban bajo la luz cristalina. Oh, están bastante ocupados ahora mismo. Naruto se encarga de eso. Mai y Tilee se detuvieron en seco, intercambiando miradas. Tilee abrió los ojos con interés, mientras que Mai arqueó una ceja ligeramente, su equivalente a la sorpresa extrema. ¿Comillas Naruto? La voz de Tilee adquirió un tono burlón. ¿Comillas te refieres al mismo Naruto que te hace sonreír de verdad? ¿Sonrisas de verdad, no esas de estoy a punto de destruirle la vida a alguien? No me hace gracia espetó Azula, pero hubo un ligero cambio en su tono que sus amigas captaron al instante. Simplemente está demostrando ser útil como distracción. Tu aura brilla cuando hablas de él, observó Tilee, haciendo el pino mientras caminaban. Comillas es como pequeños fuegos artificiales de color rosa y dorado. Tilee, te dejaré en la próxima celda que pasemos.
Mai interrumpió antes de que Tilee pudiera continuar con su lectura de aura. Comillas trabaja para nosotros ahora. Porque la última vez que lo revisé, estaba con el grupo del avatar. Aún lo es, confirmó Azula, guiándolos por otro pasillo. Las paredes estaban llenas de celdas vacías, con las puertas abiertas. Está ayudando al avatar a rescatar al Rey Tierra mientras los Daily intentan detenerlos sin éxito. ¿Comillas sin éxito? La voz monótona de Mai tenía un matiz de curiosidad. Los Daily son maestros tierra de élite. Y él es. Azula hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Digamos que es único. ¿Comillas deberíamos intentar capturar al avatar? Preguntó Mai, con los dedos recorriendo sus armas ocultas. ¿Comillas o al menos intentar matarlo mientras está distraído? Azula aminoró el paso al considerar la sugerencia. Su mente estratégica claramente sopesaba las ventajas de tal oportunidad. Sin embargo, antes de que pudiera responder, toda la estructura a su alrededor se estremeció violentamente. Polvo y piedrecitas llovieron del techo mientras un tremendo estruendo resonaba por los túneles. Largas grietas comenzaron a extenderse por el techo como telarañas. ¿Comillas qué fue eso? Preguntó Tilee, poniéndose de pie de golpe mientras otro temblor sacudía el suelo. Ese, dijo Azula con algo que casi sonaba a admiración, sería Naruto. Observó cómo caían trozos de roca más grandes. Y esa es nuestra señal para irnos. Ahora. Corrieron por el pasillo mientras la estructura crujía a su alrededor. Mai lanzó varios cuchillos contra los escombros que caían, desviando las rocas que amenazaban con golpearlos. Tilee esquivó acrobáticamente las piedras que caían, mientras Azula destrozaba obstáculos más grandes con precisos rayos de fuego azul. Comillas aquí a la izquierda. Ordenó Azula, guiándolos por un túnel más ancho. La entrada principal debería ser. Agáchate. Una enorme sección del techo se derrumbó justo delante de ellos. El rayo de Azula crepitó en el aire, rompiendo los pedazos más grandes en pedazos manejables que pudieron esquivar. Pensé que habías dicho que estaba ayudando al avatar, gritó Mai mientras corrían, comillas no derribando todo el complejo subterráneo. Con él, normalmente son ambas cosas respondió Azula, y ahora había definitivamente una nota de diversión en su voz. Otra explosión sacudió el túnel, esta vez más cerca e intensa. La onda expansiva los hizo tambalear, y el aire se llenó de polvo y escombros. La entrada está justo ahí adelante gritó Azula por encima del estruendo. Por ese arco. Comillas genial, respondió Tilee alegremente, a pesar del caos. Comillas y Azula. Cuando salgamos de aquí, seguro que nos contarás más sobre ese Naruto que hace que tu aura sea tan bonita. Yo personalmente te arrojaré de nuevo a este túnel derrumbado. No, no lo harás. Nos gustas demasiado. Mai, dijo Azula mientras corrían hacia la salida, por favor recuérdame por qué los rescaté a ambos. Comillas porque somos los únicos que te aguantamos, sugirió Mai secamente, mientras ayudaba a Tilee a esquivar una formación de cristales que caía. El túnel tras ellos se estaba derrumbando por completo, una cascada de escombros seguía su camino. La entrada era visible al frente, un rectángulo de luz diurna que se apagaba y prometía una salida de la prisión subterránea en ruinas. Comillas ya casi llegamos, anunció Tilee innecesariamente, haciendo una serie de volteretas para esquivar los escombros. Ya lo vemos, dijo Mai con expresión seria, mientras lanzaba más cuchillos para despejar el camino de las rocas que caían. Justo cuando llegaban a la entrada, otra explosión masiva sacudió todo el complejo. Su fuerza los impulsó los últimos metros, lanzándolos al vacío de Ba Sing Se. Se pusieron de pie de inmediato y se giraron para observar cómo la entrada se derrumbaba tras ellos en una nube de polvo y escombros. El suelo seguía temblando bajo sus pies, y a lo lejos, podían ver destellos de luz y oír los sonidos de la batalla. Bueno dijo Tilee alegremente, sacudiéndose la ropa, fue emocionante. Y ahora que estamos a salvo. Se giró hacia Azula con una sonrisa traviesa. Sobre Naruto. Una palabra más sobre él y le contaré sobre ese santuario que le hiciste a mi hermano cuando teníamos 12 años. Comillas no lo harías. Pruébame. Mai suspiró profundamente, observando la destrucción a lo lejos. Debería haberme quedado hipnotizada. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre la superficie del lago Laogai, cuyas aguas permanecían anormalmente quietas a pesar del caos que se había desatado bajo sus pies. El vapor se elevaba de varias grietas en el suelo donde se había derrumbado la instalación subterránea. Tilee y Mai estaban encorvadas, con las manos sobre las rodillas, recuperando el aliento. Azula se mantenía erguida, aunque un ligero temblor en las manos delataba su fatiga, algo que prefería morir antes que admitir.
Comillas, qué divertido, exclamó Tilee entrecortadamente, con su eterno optimismo intacto. Comillas, deberíamos escapar más de la prisión juntas. Su mirada se desvió hacia el tranquilo lago, pero algo a lo lejos captó su atención. Entrecerró los ojos e inclinó la cabeza. Chicos. Se supone que el Palacio del Rey Tierra tiene ese aspecto. Mai y Azula se giraron hacia la dirección de su mirada, pero la vista estaba parcialmente oscurecida por la colina sobre el complejo subterráneo ahora destruido. No puedo ver nada desde aquí, dijo Mai rotundamente, aunque había un matiz de curiosidad en su voz. Entonces veamos mejor, decidió Azula, ya caminando hacia la base de la colina. El suelo seguía inestable, pequeñas piedras y rocas resbalaban bajo sus pies mientras subían. Al llegar a la cima, la vista completa de Ba Sing Se extendía ante ellos. Las imponentes murallas exteriores se alzaban, la extensa ciudad se extendía hasta el horizonte, pero el Palacio del Rey Tierra, la joya de la corona de Ba Sing Se, era diferente. Oh, vaya, suspiró Tilee, con sus ojos grises abiertos como platos. El rostro, normalmente impasible, de Mai mostraba genuina sorpresa, con la boca ligeramente abierta. Eso es, inesperado. Ni siquiera Azula pudo ocultar su asombro. Bueno, dijo después de un momento, sin duda tiene un don para lo dramático. El palacio estaba ahora parcialmente en ruinas. El ala derecha aún se alzaba imponente, con sus tejados de tejas verdes brillando a la luz del sol, pero el lado izquierdo había quedado reducido a escombros. Sin embargo, no fue eso lo que les había llamado la atención. Surgiendo de la destrucción, como si se retorciera hacia el cielo, se alzaba un árbol de proporciones imposibles. Su tronco era más ancho que las torres del palacio, su corteza de un marrón intenso y profundo con patrones arremolinados que parecían latir con energía. Las ramas se extendían como un vasto dosel. 300 metros al menos, calculó Azula, mientras su mente táctica analizaba automáticamente lo que veía. Solo el tronco debe tener 50 metros de diámetro. Sabía que podía con todo eso de la madera, dijo Mai, señalando vagamente el árbol colosal, pero esto es ridículo. ¿Contra qué luchaba que requería eso? Comillas, su chakra debe estar increíble ahora mismo, exclamó Tilee, saltando de puntillas. Comillas, casi puedo sentirlo desde aquí. Es como. Comillas, como si el sol hubiera decidido echar raíces y echar hojas, sugirió Mai secamente. Comillas, exactamente. Azula entrecerró los ojos mientras observaba la escena distante. Pequeñas explosiones aún se encendían ocasionalmente alrededor de la base del árbol, y podía ver lo que parecían figuras moviéndose entre las ramas. Los Daily siguen enfrentándolos, observó. Aunque imagino que ahora mismo se están arrepintiendo de esa decisión. ¿Sabes? Dijo Tilee pensativo, cuando mencionaste que era único, pensaba más en algo como bueno peleando o tiene un cabello interesante. Noem puede cultivar árboles que hacen que la pared exterior parezca baja. El cabello también es interesante, murmuró Azula, pero inmediatamente se arrepintió cuando el rostro de Tilee se iluminó de alegría. Ah, ¿sí? Cuéntanos más sobre su curioso cabello, Azula. Te daré de comer a ese árbol. Comillas, ¿puede comerse a la gente? Preguntó Mai, con cierto interés. Porque eso podría hacer este día más entretenido. Otra explosión sacudió los terrenos del palacio distante, y vieron como algo, o alguien, volaba por el aire, dejando tras de sí túnicas verdes. Ahí va otro agente Daily, comentó Mai. Es el 12º que veo. 13, corrigió Azula automáticamente. Te perdiste uno que atravesó la ventana del tercer piso. Comillas, ¿estamos seguros de que no debemos ayudar? Preguntó Tilee, observando cómo más figuras de verde oscuro despegaban. Dijiste que querías aliarte con los Daily y usarlos. Los Daily son unas herramientas, y los capturaron a ambos, dijo Azula con desdén. Y ahora mismo, están fracasando estrepitosamente en su trabajo. Además, una pequeña sonrisa, casi depredadora, se dibujó en su rostro. Esto es mucho más entretenido. Como para enfatizar su punto, una sección de la pared del palacio de repente explotó hacia afuera, y pudieron ver múltiples figuras naranjas. Comillas, ¿cuántos podrá llevarse él solo? Se preguntó Mai en voz alta, observando el caos. Dejé de contar en 20, respondió Azula, y luego agregó rápidamente cuando Tilee abrió la boca, y no, eso no significa que lo estuviera mirando específicamente. Claro que no, asintió Tilee con una sonrisa cómplice. Al igual que no te impresiona su árbol gigante, ni sus habilidades de lucha, ni su peculiar cabello. Mai, ¿qué tan apegada estás a la existencia continua de Tilee? Comillas, ¿en serio? Varía según la hora.
El enorme árbol se estremeció de repente, sus hojas crujieron con un sonido similar al de un trueno lejano. Nuevas ramas brotaron de su tronco, extendiéndose por los terrenos del palacio como olas de madera. Pudieron ver las diminutas figuras de los agentes Daily dispersándose como hormigas. Bueno, dijo Mai después de un momento, supongo que esto explica por qué has estado de tan buen humor últimamente, Azula. Tener a alguien que literalmente puede remodelar paisajes con solo pensarlo debe ser emocionante. No he estado de buen humor, protestó Azula, aunque sus ojos permanecieron fijos en la batalla distante. Por favor, se burló Tile. Tu aura no ha sido tan brillante desde, bueno, nunca. Cada vez que alguien lo menciona, te pones radiante y... No me pongo brillante, interrumpió Azula con voz amenazante. Soy la princesa heredera de la Nación del Fuego. No me pongo brillante. Oh, mira, interrumpió Mai antes de que Tile pudiera responder, más agentes Daily voladores. Creo que el último podría haber roto el récord de altura. Observaron en silencio por un momento mientras más agentes eran enviados a volar por el aire, mientras el árbol gigante continuaba creciendo y cambiando. Entonces dijo finalmente Tile con voz inocente, ¿cuándo vas a hablar con él? No voy a tener esta conversación. Comillas, tu aura se volvió más brillante. Los dejo a ambos aquí. No, no lo harás, cantó Tile. Nos gustas demasiado, y además, ¿quién más te ayudaría a planear tus futuras citas? La temperatura alrededor de Azula subió repentinamente varios grados. Mai, ayúdame a tirarla al lago. Lo siento, respondió Mai, sin sonar para nada apenado, estoy demasiado ocupada viendo el programa. Creo que la última rama acaba de escribir rendición en caracteres del Reino Tierra. Más tarde. El sol poniente tiñó Basingse de tonos ámbar y dorado, proyectando largas sombras sobre el paisaje desolado donde tuvo lugar la batalla. Azula, Mai y Tile estaban encaramadas en lo alto de un edificio parcialmente derrumbado, ocultas a la vista, pero con una posición estratégica para observar el drama que se desarrollaba abajo. Observaron cómo Naruto les daba la espalda al grupo del avatar, con los hombros rígidos por la tensión. La maestra Tierra Ciega, Top, dudó solo un instante antes de correr tras él, extendiendo la mano para tomarlo. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad. ¡Ay, qué lindos son juntos!, susurró Tile, mirando de reojo a Azula. ¿No te parecen lindos, Azula? Creo que están dejando al avatar vulnerable, respondió Azula con frialdad, aunque sus ojos se detuvieron en la pareja que se marchaba más tiempo del necesario. Murmuró Tile con conocimiento. Definitivamente te estás fijando en eso. No en cómo le toma la mano, ni en cómo él ajusta automáticamente el ritmo para ella, ni en cómo. Tile, interrumpió Azula con un tono de advertencia en su voz, si prefieres conservar tu lengua, te sugiero que dejes de usarla. El avatar se ve bastante afectado, observó Mai, cambiando de tema con compasión. Lo que sea que haya pasado entre ellos debe haber sido serio. De hecho, está temblando. De hecho, incluso desde la distancia, podían ver cómo se estremecían los hombros del joven avatar, aferrado a su bastón con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Los hermanos de la tribu Agua lo rodeaban con aire protector. Deberíamos atacar ahora, sugirió Mai, con los dedos ya bailando sobre sus armas ocultas. Mientras están divididos y distraídos. Antes de que Azula pudiera responder, Tile jadeó suavemente. Espera, mira quién acaba de aparecer. Dos figuras emergieron de una calle cercana. Incluso con la luz moribunda, la cicatriz en el rostro de Zuko era inconfundible. Vaya, vaya, murmuró Azula. Mi querido tío y Zuzu han decidido aparecer. Observaron cómo Hiro y Zuko se acercaban al grupo del avatar. Aunque estaban demasiado lejos para oír la conversación, el lenguaje corporal era claro, no se trataba de una confrontación, sino de una discusión. Comillas, ¿deberíamos atacar?, preguntó Mai, con voz cuidadosamente neutral al ver a Zuko. Quizás aún podamos derrotarlos. Los ojos dorados de Azula se entrecerraron mientras observaba la escena, concentrándose especialmente en su tío. No, dijo finalmente. Nos vamos. Comillas, ¿desde cuándo te echas atrás en una pelea?, preguntó Mai, con la sorpresa reflejada en su voz, normalmente monótona. Comillas, ¿le tienes miedo al avatar? Azula se giró hacia su amiga, con llamas azules danzando brevemente en la punta de sus dedos. Comillas, ¿miedo? De ese niño. Se rió, pero sin humor. El avatar apenas vale la pena considerarlo. Pero tío. Se giró para observar al grupo distante. El tío Hiro es harina de otro costal. Pero es tan alegre, dijo Tile, con la confusión reflejada en su voz. Lo único que hace es tomarte y contar chistes.
Eso es exactamente lo que quiere que la gente piense, respondió Azula con una voz inusualmente seria. El dragón del oeste se ganó su título mucho antes de convertirse en el tonto amante del té que finge ser. Si decide demostrar su verdadera fuerza. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Digamos que prefiero las peleas que sé que puedo ganar. Nunca te he oído admitir que alguien podría ser más fuerte que tú, observó Mai. No voy a admitir nada, espetó Azula. Estoy tomando una decisión táctica. Además. Una pequeña sonrisa calculadora curvó sus labios. Tengo un objetivo mucho más interesante en mente. ¿Comillas a? Preguntó Tilee con entusiasmo. ¿Comillas será este objetivo alto, rubio y capaz de hacer crecer bosques con solo pensarlo? Está solo ahora, continuó Azula, ignorando la sonrisa cómplice de Tilee. Bueno, casi solo. La chica ciega puede ser problemática, pero no es invencible. ¿Comillas vamos a luchar contra ellos? Preguntó Mai, mientras revisaba sus armas. No respondió Azula, viendo a Naruto y Toph desaparecer por una esquina lejana. Vamos a seguirlos. Quiero saber más sobre lo que pasó con el avatar y por qué se separaron. Claro, esa es la única razón, le susurró Tilee a Mai, quien esbozó una pequeña sonrisa. Aún puedo tirarlos de este edificio, les recordó Azula, moviéndose para seguir a su objetivo. Vamos, antes de que los perdamos de vista. Se movían en silencio por los tejados, manteniendo la distancia, pero sin perder de vista a la pareja. Azula no apartaba la mirada de Naruto, estudiando sus movimientos, su porte, la sutil postura protectora que adoptaba al cruzarse con otras personas. Su aura es diferente ahora, observó Tilee en voz baja. Sigue siendo increíblemente brillante, pero hay algo más oscuro en los bordes. Lo que sea que haya pasado con el avatar lo afectó mucho. Bien, murmuró Azula. Eso significa que podría estar más receptivo a alianzas alternativas. ¿Comillas así lo llamamos ahora? Preguntó Mai con expresión seria. Una palabra más de cualquiera de ustedes sobre esto, y me aseguraré personalmente de que pasen el resto de esta misión amordazados y atados. Pervertido, le susurró Tilee a Mai, lo suficientemente fuerte para que Azula lo oyera. La temperatura a su alrededor subió peligrosamente, pero antes de que Azula pudiera cumplir sus amenazas, Naruto y Toph se detuvieron en un pequeño patio. La maestra Tierra Ciega dijo algo que lo hizo reír, pero su ceño fruncido permaneció inmóvil, y los dedos de Azula se apretaron sobre la cornisa de piedra que ella agarraba. Oh, lo estás pasando mal, cantó Tilee en voz baja. Mai, dijo Azula dulcemente, comillas, ¿cómo te sentirías si te ascendieran a mi única amiga? Parece demasiada responsabilidad, respondió Mai secamente. Además, ¿quién más te lo diría cuando estás claramente celoso? No soy. Empezó Azula, pero luego se contuvo. Estamos aquí solo por motivos estratégicos. Ese hombre de ahí abajo tiene un poder que podría cambiar el curso de la guerra. Comprenderlo es crucial para nuestro éxito. Comillas, entenderlo o entender el sabor de sus labios, sugirió Tilee con inocencia. La piedra bajo las manos de Azula empezó a humear. Voy a asesinarlos a ambos mientras duermen. No, no lo harás, dijo Mai con seguridad. Necesitas que te ayudemos a planear tu futura confesión de amor. Eso es todo. Azula se levantó de golpe. Ustedes dos quédense aquí y hagan algo útil, como recopilar información. Yo voy a hacer un reconocimiento. Comillas, a eso le llamamos acecho ahora, gritó Tilee mientras ella se alejaba, pero tan bajo que solo Mai pudo oírla. Los dos amigos observaron cómo su princesa se movía silenciosamente por los tejados, siguiendo a Naruto y Toph con una concentración absoluta. 10 piezas de oro a que habla con él antes de que termine la semana, ofreció Tilee. 20 dice que intentará pelear con él primero, replicó Mai. Trato. Nación del Fuego. La sala del trono estaba bañada por un inquietante resplandor carmesí, con sombras danzando sobre las ornamentadas columnas mientras las llamas subían y bajaban con la respiración pausada del Señor del Fuego Ozai. El Consejo de Guerra se arrodilló ante él, con mapas y pergaminos tácticos esparcidos sobre la mesa baja que los separaba. El general Wu Jing trazó una línea alrededor de la muralla exterior de Ba Sing Se en el mapa. Si cortamos sus líneas de suministro aquí y aquí, la ciudad acabará. El anillo agrícola de Ba Sing Se es lo suficientemente vasto como para alimentar a su población indefinidamente, interrumpió el general Shinu, con el rostro curtido y arrugado por la frustración. Ya hemos discutido esta estrategia antes. La ciudad es autosuficiente. El almirante Chan se inclinó hacia adelante, su armadura con ribetes dorados relucía a la luz del fuego. Quizás deberíamos centrarnos en la tribu Agua del Norte.
sus maestros agua aún representan una amenaza importante para nuestras operaciones navales. El cometa se acerca, añadió otro general. Con su poder, podríamos atravesar esos muros como si fueran de papel. Las llamas ante el trono de Ozai parpadeaban peligrosamente, pero él permaneció en silencio, observando la discusión con una concentración depredadora. El cometa aún está a meses de distancia, y esa cosa nos fortalecerá solo por una hora, argumentó el general Shinu. Y dedicar nuestras fuerzas a un asedio de esa magnitud dejaría vulnerables nuestras posiciones actuales. Entonces traeremos más fuerzas de la patria. Comillas y dejar nuestras costas indefensas. Las tribus del agua. Ozai se aclaró la garganta suavemente. El sonido apenas se oía o por encima de las llamas crepitantes, pero el efecto fue inmediato. Todas las voces se callaron, todas las cabezas se inclinaron. ¿Hablas de ejércitos? La voz de Ozai era tranquila, pero llenó toda la cámara, de asedios y líneas de suministro. Pero no ves el panorama general. Se levantó con suavidad, las llamas se dispersaron ante él al descender los escalones de su trono. Ba Sing-se no se fortalece con sus muros ni con sus ejércitos, sino con la esperanza. Llegó a la mesa de guerra, mirando el mapa con desprecio. Los rebeldes dispersos por nuestros territorios conquistados consideran a Ba Sing-se un símbolo. Mientras permanezca intacto, creen que la victoria es posible. Su dedo trazó el contorno del reino tierra. Si sometemos a nuestras fuerzas a un asedio prolongado, estos insurgentes aprovecharán la oportunidad para reclamar lo que hemos tomado. Entonces, ¿qué sugiere, mi señor? Preguntó el almirante Chan con cautela. Una pequeña y cruel sonrisa curvó los labios de Ozai. Para destruir Ba Sing-se, debemos derribar sus murallas. No con ejércitos ni máquinas de asedio, sino con un solo golpe tan devastador que destroce no solo la piedra, sino la esperanza misma. El general Wu Jing frunció el ceño. Mi señor, incluso con nuestras armas de asedio más poderosas. No necesitamos armas de asedio, interrumpió Ozai. No necesitamos ejércitos. Solo necesitamos a un hombre. Como si fuera una señal, las enormes puertas de la sala del trono se abrieron con un crujido. Los generales se giraron, algunos buscando instintivamente sus armas antes de recordar dónde estaban. Una figura entró en la cámara, sus pasos inquietantemente silenciosos a pesar de su tamaño. Era alto y corpulento, con el pecho desnudo cubierto de intrincados tatuajes. Lo más impactante era el enorme diseño de fénix que se extendía por su torso, con alas que se extendían de hombro a hombro, tenía el pelo largo y oscuro. Pero fue su rostro lo que llamó la atención, en concreto, el tatuaje brillante en el centro de su frente. Era similar a la marca de un maestro de combustión, pero diferente. Más complejo. Más letal. Generales, la sonrisa de Ozai se amplió, conozcan a Sun Ya. El hombre hizo una profunda reverencia y el tatuaje en su frente palpitaba con una luz interior. ¿Comillas un doblador de combustión? Preguntó el general Shinu, sin poder ocultar su escepticismo. Ya los hemos usado antes, mi señor. Aunque son poderosos. Sun Ya es algo nuevo, lo interrumpió Ozai. Algo especial. ¿Te importaría demostrármelo? El hombre tatuado se enderezó y se giró hacia uno de los enormes pilares de piedra que bordeaban la sala del trono. El tatuaje de su frente empezó a brillar con más intensidad, pero en lugar del familiar zumbido agudo del ataque de un controlador de combustión, solo se oía un zumbido grave y sordo. La explosión que siguió fue diferente a todo lo que los generales habían visto jamás. No hubo fuego ni humo, solo una esfera perfecta de pura fuerza destructiva que arrasó con todo lo que tocó. Al disiparse, no solo había un agujero en el pilar, una esfera perfecta de nada había reemplazado una sección de la columna, con bordes increíblemente lisos, como si esa parte de la realidad simplemente hubiera dejado de existir. Por los espíritus, susurró el almirante Chan. No es un maestro de combustión común y corriente, dijo Ozai con satisfacción. Sun Ya no crea explosiones, sino vacío. Sus ataques no solo destruyen a sus objetivos, sino que los borran de la existencia. Los generales contemplaron el pilar con horror y fascinación. La piedra no se había roto ni quemado, simplemente terminaba en una esfera perfecta de nada, y luego continuaba al otro lado. Un golpe, continuó Ozai, en el punto exacto del muro de Ba Sing-se. No para romperlo, sino para borrar una sección por completo. El fallo estructural sería catastrófico. Sus ojos brillaron a la luz del fuego. Imaginen el efecto en la moral cuando se den cuenta de que su impenetrable muro no fue destruido, sino borrado como si nunca hubiera existido. El símbolo máximo de su vulnerabilidad, suspiró el general Wu Jing, con la comprensión reflejada en su rostro. Exactamente.
Ozai regresó a su trono, mientras las llamas se elevaban con cada paso. Prepara un pequeño equipo de élite para escoltar a Snya a Ba Singse. Quiero que esto se haga rápido y en silencio. Se sentó, con sombras danzando sobre su rostro. Que despierten una mañana y descubran que su mayor defensa simplemente, ha desaparecido. Capítulo 44. El mundo era diferente ahora. Donde antes los espíritus vagaban libremente, los humanos comenzaban a reclamar sus propios espacios, construyendo hogares y comunidades a lo largo de los vastos paisajes. Van recorrió estas tierras cambiantes, con el corazón apesadumbrado por la responsabilidad que cargaba y aliviado por la promesa de un nuevo comienzo para la humanidad. El sol de la mañana lo sorprendió caminando por un sendero costero, mientras la brisa marina le alborotaba el pelo alborotado. Abajo, un grupo de colonos de la tribu del agua luchaba con sus botes contra las fuertes olas, intentando llegar a un puerto natural. ¿Necesitas ayuda?, gritó Van mientras se deslizaba por el terraplén. Los colonos lo miraron con una mezcla de curiosidad y recelo. Una mujer de piel curtida, claramente su líder, dio un paso al frente. A menos que puedas calmar estas aguas, forastero, no veo cómo podrías ayudarme. Van sonrió, dejando caer su mochila de viaje. De hecho, puedo hacer exactamente eso. Se movió entre las formas de agua control que Raava le había ayudado a dominar, con movimientos fluidos y precisos. Las aguas turbulentas se calmaron, creando un suave camino hacia el puerto. Los colonos se quedaron boquiabiertos. Pero, ustedes no son de la tribu del agua, balbuceó un joven. Solo soy alguien que quiere ayudar, respondió Van, ya en camino para ayudar con sus botes. Soy Van. Los espíritus deben favorecerte mucho. La sonrisa de Van se tornó ligeramente triste. Algo así. Pasó los siguientes días ayudándolos a establecer su aldea, usando tierra control para crear los cimientos de sus hogares y fuego control para ahumar pescado y conservarlo. Cuando se disponía a partir, el líder, llamado Kata, le puso un colgante tallado en la mano. Por traernos sanos y salvos a nuestro nuevo hogar, dijo simplemente. Más al interior, Van encontró a un grupo de agricultores discutiendo con otros colonos sobre un valle fértil. Ambos grupos tenían derechos válidos sobre la tierra, y la tensión aumentaba peligrosamente. Quizás haya una manera de compartir esta recompensa, sugirió Van, interponiéndose entre ellos. ¿Compartir? Con ellos, espetó un hombre. Quemarán nuestras cosechas. Y enterrarán nuestras casas en deslizamientos de tierra, replicó una mujer. Van levantó las manos, produciendo fuego y levantando tierra simultáneamente. El espectáculo silenció a ambos grupos. El fuego puede calentar la tierra, haciéndola más fértil, demostró, calentándola con cuidado. Y la tierra puede proteger los cultivos de los fuertes vientos y crear canales de riego. Pasó semanas allí, enseñándoles a trabajar juntos. Los colonos que usaban el fuego aprendieron a usar su control con precisión para que los cultivos crecieran en las estaciones más frías, mientras que los agricultores que usaban la tierra crearon terrazas que maximizaron el potencial del valle. Cuando se fue, los grupos que una vez estaban divididos habían creado una comunidad agrícola única donde el fuego y la tierra se complementaban perfectamente. En las montañas, Van encontró a usuarios nómadas del aire que buscaban un hogar permanente. Habían encontrado una meseta perfecta, pero no sabían cómo sobrevivir a tanta altitud. El aire es enrarecido aquí arriba, le dijo su mayor, Anahara. Y los vientos son demasiado fuertes para cultivar alimentos. Van estudió la meseta con detenimiento. Durante el mes siguiente, trabajó con ellos para encontrar una solución. Mediante el control de la tierra, excavó terrazas en la ladera de la montaña, creando jardines protegidos. Con el control del aire, diseñaron barreras contra el viento que protegían sus cultivos, a la vez que permitían el flujo de aire que tanto apreciaban los nómadas. «Dominas todos los elementos», observó Anahara una noche. «Y aún así te comportas con tanta humildad». «Me dieron estas habilidades para ayudar a los demás», respondió Van, mientras observaba cómo el atardecer teñía de dorado las montañas. Nada más. Aang se sentó con las piernas cruzadas al lado del anciano Van, observando cómo se desarrollaban los recuerdos. «Eras tan diferente entonces», dijo Aang en voz baja. «Tan lleno de esperanza». El viejo Van asintió, con el rostro curtido por el peso de los siglos. «Fui ingenuo. Creí que traer la paz significaba ayudar a la gente a construir hogares, enseñarles a trabajar juntos. No entendía que a veces proteger la paz implica tomar decisiones imposibles». Observaron cómo la escena cambiaba, mostrando a Van ayudando a las diferentes comunidades a prosperar.
Los ojos de Aang se iluminaron ante las soluciones creativas que su predecesor había desarrollado. Pero esto es exactamente lo que debería ser el avatar. Exclamó Aang. Unir a la gente, encontrar soluciones pacíficas. Sigue observando, interrumpió suavemente el viejo Van. Pero fue en un valle entre dos ríos donde Van dejaría su huella más duradera. Encontró a un gran grupo de refugiados que buscaban un hogar. Tenían la ubicación perfecta, pero carecían del conocimiento y los recursos para construir una ciudad propiamente dicha. Van permaneció con ellos casi un año. Les enseñó a usar los ríos para riego, construyó sólidos cimientos de piedra para sus edificios y les mostró cómo aprovechar el flujo natural del viento para mantener sus hogares frescos en verano y cálidos en invierno. Más que eso, les enseñó a trabajar juntos. Lo que nos han ayudado a construir aquí, dijo Chen, uno de los miembros del Consejo Municipal, es más que solo edificios y calles. Es un testimonio de lo que la humanidad puede lograr cuando trabajamos juntos. El consejo se reunió en secreto y ese día Van anunció su intención de continuar su viaje. Bienvenidos, anunció Chen a la multitud reunida, a la tierra de Van, donde la gente se une como uno solo. Van se quedó sin palabras, conmovido hasta el extremo. Yo no merezco este honor. Nos has mostrado una nueva forma de vivir, respondió Chen. Tu capacidad para dominar todos los elementos es extraordinaria, sí, pero es tu corazón, tu sabiduría y tu dedicación a la paz lo que honramos aquí. Pasaron los años, y Van continuó su viaje, ayudando en lo que podía. A veces era tan simple como usar el fuego control para ayudar a una familia a mantenerse caliente durante un duro invierno. Otras veces, mediaba en complejas disputas entre diferentes grupos de maestros. Nunca permanecía mucho tiempo en un mismo lugar, sin buscar gloria ni reconocimiento. Pero comenzaron a difundirse historias del hombre capaz de controlar todos los elementos. Algunos lo llamaban un bendito, otros un caminante espiritual. Nadie usaba aún la palabra avatar, eso llegaría más tarde, con las generaciones futuras. Una mañana de primavera, Van se encontraba en un acantilado con vistas a la tierra de Van. El pueblo había crecido más allá de sus sueños más descabellados. Una joven le tiró de la manga. Comillas, ¿de verdad eres él? ¿El que puede controlar todos los elementos? Van se arrodilló a su lado, sonriendo. Solo soy alguien que quería ayudar a la gente a encontrar el camino a casa. Comillas, ¿puedes enseñarme algo de flexión? Preguntó con entusiasmo. Creó una pequeña exhibición, una llama que bailaba con una esfera de agua, mientras piedras giraban alrededor de ella y una suave brisa hacía que los elementos se arremolinaran juntos armoniosamente. Comillas, increíble, exclamó la niña. Comillas, ¿cómo aprendiste a hacer todo eso? Van contempló el pueblo, pensando en Raava, en su viaje, en todas las personas que había conocido y ayudado en el camino. Recordando que cada elemento, como cada persona, tiene su propia belleza y propósito. Juntos, crean algo más grande que ellos mismos. La niña parecía pensativa. Comillas, ¿te gusta nuestro pueblo? Exactamente igual que nuestro pueblo, asintió. El primer avatar reflexionó sobre su legado mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre la tierra de Van. Un suave resplandor emanaba de su interior, la presencia de Raava, constante y tranquilizadora. Lo hicimos bien, ¿verdad? Susurró. La luz palpitó cálidamente en respuesta, y Van sonrió, sabiendo que mucho después de su partida, esta armonía continuaría. La era del avatar había comenzado, no con grandes batallas ni gestos dramáticos, sino con simples actos de bondad y comprensión, con la paciente labor de unir a las personas y ayudarlas a construir hogares. Más tarde. A medida que Van avanzaba hacia el este, el paisaje fue cambiando gradualmente de densos bosques a ondulantes llanuras. Las herramientas primitivas de la época, piedras afiladas, lanzas de madera e instrumentos tallados en hueso eran recordatorios constantes de los humildes orígenes de la humanidad. En un asentamiento ribereño, Van se encontró con un grupo que luchaba por construir refugios seguros. Sus estructuras de madera se derrumbaban constantemente con los vientos estacionales. Comillas, ¿sabes? Gritó Van, viendo como otro marco se derrumbaba. He descubierto que empezar con una base sólida suele ser útil. Lo demostró con Tierra Control, creando cimientos de piedra que anclarían sus casas. Comillas, increíble, exclamó un joven constructor. Comillas, pero ¿cómo doblaste la tierra? Tu ropa parece de la gente de la Tierra del Fuego. Digamos que soy un poco diferente, respondió Van con su sonrisa característica. Además, ¿quién dice que hay que apegarse a un solo elemento? La luna no solo atrae las mareas, sino que también ayuda a las plantas a crecer. Su chiste cursi le valió una mezcla de gruñidos y risas,
pero su calidez y su disposición a ayudar rápidamente los conquistaron. Más adelante en su viaje, se encontró con nómadas que intentaban cruzar un ancho río. Sus balsas improvisadas no resistían la corriente. ¿Necesitas un puente?, ofreció Van. Soy bastante bueno construyéndolos, tanto físicos como metafóricos. Usando tierra control, creo un robusto puente de piedra. Mientras los nómadas cruzaban sanos y salvos, un anciano preguntó, ¿cómo podemos recompensarlos? Solo promete ayudar a los próximos viajeros que conozcas, respondió Van. Aunque si tienes algún chiste bueno, siempre lo colecciono. Aang no pudo evitar sonreír al ver al joven Van interactuar con Camina. No dejaba de mirar al viejo Van con expresión cómplice. Me recuerda a Katara, dijo Aang, dándole un codazo juguetón al avatar mayor. La forma en que se burlaba de ti por tu control, como no le impresionaban tus poderes. Incluso eso de tus chistes malos. Los labios del viejo Van se crisparon levemente ante el entusiasmo de Aang, pero sus ojos permanecieron distantes. Mírate, qué nervioso estás. Continuó Aang, viendo al joven Van sonrojarse ante los comentarios de Camina. Apuesto a que Raaba te estaba dando la lata por. Se detuvo al notar el profundo dolor que se reflejó en el rostro curtido del viejo Van. La escena mostraba al joven Van aceptando el colgante y prometiendo regresar. La sonrisa de Aang se desvaneció al observar el yo actual de su predecesor. Había algo inquietante en la forma en que el anciano contemplaba este recuerdo. ¿Qué pasa?, preguntó Aang en voz baja. Esto me recuerda a algo muy feliz. El viejo Van se tocó el cuello distraídamente, como si buscara un colgante perdido hacía mucho tiempo. Lo fue, dijo con la voz ronca por la emoción. El último verdaderamente feliz. ¿Qué quieres decir? Aang se giró para mirarlo de frente. ¿Qué pasó después de que te fuiste? Los ojos del viejo Van se llenaron de un dolor tan profundo que a Aang le dolió el corazón. Mira, dijo simplemente, con la mano ligeramente temblorosa mientras señalaba el recuerdo que aún perduraba. Aang y el viejo Van observaron cómo el joven Van se acercaba a Iktown, un asentamiento ubicado entre colinas onduladas. Bienvenido, forastero, gritó un hombre alegre. Soy Lin, el herrero del pueblo. Soy Van. Solo estoy de paso, ayudando en lo que puedo. Un viajero. No nos llegan muchos desde que los asaltantes de la tribu del agua empezaron a causar problemas. Oye, pareces fuerte, ¿necesitas trabajar? El joven Van sonrió. De hecho, quizá pueda ayudarte con tu problema con los asaltantes. La escena cambió a Van compartiendo comidas con los habitantes del pueblo, ayudando a reparar edificios y enseñándoles técnicas defensivas que no requerían control. Eres diferente a los demás maestros, dijo Min, una adolescente que seguía a Van como una sombra. Los asaltantes creen que, como pueden controlar el agua, son mejores que nosotros. Controlar no hace a nadie mejor, respondió Van, demostrando cómo esquivar con eficacia. Es solo una forma diferente de moverse por el mundo. De repente, se oyeron gritos desde la entrada del pueblo. Los asaltantes habían regresado, una docena de maestros agua amenazaban a los habitantes. Tu pago de protección está pendiente, gruñó su líder. El joven Van dio un paso al frente. No te deben nada. La pelea fue breve pero espectacular. Van desvió sus ataques de agua con aire control, contraatacó con fuego, los atrapó con tierra y finalmente usó su propio elemento contra ellos. Los asaltantes fueron rápidamente sometidos. Mátenlos. Gritaron varios vecinos. Nos han aterrorizado durante meses. Han matado a nuestros hijos. No, dijo Van con firmeza. No ejecutaré a prisioneros indefensos. Se enfrentarán a la justicia, pero no a la muerte. No volverán a hacerle daño a nadie. Aang asintió con aprobación ante la escena, pero notó que las manos del viejo Van se apretaban en puños. Fui un tonto, susurró el viejo Van. El recuerdo continuó. El joven Van pasó un mes en Ciudad Alta, ayudándolos a construir mejores defensas. Los habitantes del pueblo lo celebraron como un héroe, y él forjó vínculos estrechos con muchos de ellos. Volveré pronto, prometió al marcharse. Cuídense, amigos. La escena cambió. El joven Van regresaba exactamente un mes después, con paso alegre al coronar la colina familiar. Su sonrisa se desvaneció. Iktown ardía. Cadáveres yacían en las calles, hombres, mujeres, niños. Los asaltantes habían regresado con refuerzos. No solo habían matado, habían masacrado. El joven Van cayó de rodillas. Entre los muertos, reconoció a Lin, el herrero, a Min, la adolescente, y a todos los rostros que se habían hecho amigos.
Debería haberlos matado, susurró el joven Van con la voz entrecortada. Podría haber evitado esto. Aang observó horrorizado. Pero tuviste piedad. Hiciste lo correcto. ¿Comillas de verdad? La voz del viejo Van era grave. Díselo a los padres de Min, que vieron morir a su hija. Díselo a los niños que sufrieron antes del fin. No podrías haberlo sabido. Debería haberlo sabido. El arrebato del viejo Van silenció a Aang. Me lo dijeron. Los habitantes del pueblo me rogaron que ejecutara a esos asaltantes. Sabían lo que sucedería porque entendían algo que yo desconocía, hay gente que no se puede redimir. Hay amenazas que deben ser eliminadas para siempre. El joven Van permaneció de pie entre las ruinas, la rabia y el dolor transformaron sus rasgos. La luz de Raava resplandecía en su interior. Comillas, ¿qué pasó después? Preguntó Aang en voz baja. Los cacé, respondió el viejo Van. Hasta el último asaltante. E hice lo que debía haber hecho la primera vez. Hizo una pausa, con el peso de los siglos en su voz. Ese fue el día en que aprendí que la piedad sin sabiduría es solo otra forma de crueldad. La escena mostraba al joven Van siguiendo a los asaltantes hasta su campamento. Esta vez, no hubo oferta de rendición, ni posibilidad de redención. Los elementos respondieron a su furia, y ninguno de los asaltantes sobrevivió. Llevé el colgante de Itoun durante años, continuó el viejo Van. Para recordarme que, a veces, ser el avatar implica tomar decisiones difíciles. La decisión correcta no siempre es la más acertada. Pero si empezamos a matar. Comenzó Aang. Entonces, nosotros cargamos con ese peso, terminó el viejo Van. Es mejor cargar con el peso de una acción necesaria que con el de una tragedia evitable. Miró a Aang con ojos antiguos. No se trata de venganza, Aang. Se trata de protección. A veces, la única manera de proteger a los inocentes es estar dispuestos a detener a quienes les harían daño. Para siempre. Observaron cómo el joven Van enterraba a los muertos de Itoun, marcando cada tumba y recordando cada nombre. Ahora era diferente, más duro, más consciente de la oscuridad que los humanos podían albergar. Después de esto, dijo el viejo Van en voz baja, comprendí que ser el avatar no se trataba solo de ayudar a la gente a construir y crecer. Se trataba de tomar decisiones difíciles que nadie más podía tomar. De llevar cargas que nadie más podía soportar. Comillas, ¿cómo lo supiste después de esto? Preguntó Aang. Comillas, cuándo mostrar compasión y cuándo, no. Aprendes a interpretar a las personas, a percibir su verdadera naturaleza. Pero, aún más importante, aprendes a aceptar que no siempre tomarás la decisión correcta. A veces serás misericordioso cuando no deberías, a veces serás duro cuando la amabilidad podría haber funcionado. La clave está en aprender de cada decisión y en aplicar esas lecciones. El joven Van se paró a la entrada del pueblo por última vez. Tomó un trozo de madera carbonizada y escribió en lo que quedaba de la pared. Aquí se alzaba Itoun, donde gente buena murió porque un hombre creyó que la misericordia siempre era la respuesta. Que su destino enseñe a otros que la paz a veces debe defenderse con acciones decisivas. Esa marca permaneció allí 300 años, dijo el viejo Van. Hasta que el tiempo finalmente la borró. Pero nunca la olvidé. Nunca dejé de llevar sus nombres en mi corazón. Aang observó al joven de su predecesor alejarse de las ruinas, comprendiendo ahora por qué el anciano a su lado tenía una sombra tan profunda en los ojos. Esta no era solo una lección sobre cuándo quitar la vida, sino una lección sobre el verdadero peso de la responsabilidad del avatar. A veces, no había buenas decisiones, solo las necesarias. La escena comenzó a desvanecerse, pero la lección permanecería, la misericordia sin sabiduría puede ser tan devastadora como la crueldad sin restricciones. Hay más, dijo el viejo Van en voz baja. Mucho más. ¿Listos para ver qué pasó después? Aang asintió, aunque sentía un gran pesar. Empezaba a comprender que estos recuerdos no solo le enseñaban sobre la violencia, sino la verdadera complejidad de mantener el equilibrio en un mundo donde la luz y la oscuridad habitaban en los corazones humanos. Muéstramelo, dijo. La mirada del viejo Van se distanció al ver cómo el siguiente recuerdo comenzaba a formarse. Recuerda Ciudad Alta, Aang. Recuerda que a veces la decisión más difícil y la correcta son la misma cosa. 3 años después. Las llanuras orientales se extendían infinitas ante Van al coronar la última colina. Su corazón se aceleró al reconocer el asentamiento lejano, aunque asentamiento ya no parecía una descripción adecuada. Lo que una vez fue una modesta aldea se había convertido en una ciudad bulliciosa, con sus muros de piedra el doble de altos y el triple de largos de lo que recordaba. Bueno, Raava murmuró,
sintiendo el calor del espíritu dentro de él, parece que han estado ocupados mientras estuvimos fuera. Al acercarse a las puertas, ahora adornadas con intrincados diseños de tierra, un guardia gritó, comillas alto. Indiqué su. Los ojos del guardia se abrieron de par en par al reconocerlo. Comillas maestro Van. Por los espíritus, es usted. La noticia de su llegada corrió como la pólvora por el pueblo. Para cuando llegó a la plaza central, se había congregado una multitud. Reconoció muchos rostros, aunque algunos habían envejecido y muchos más eran nuevos. El vagabundo regresa. La voz resonante del jefe Ying interrumpió los murmullos. El hombre tenía más canas, pero su abrazo o sed no era tan fuerte como siempre. Comillas 3 años es demasiado, amigo. Bueno, ya sabes cómo es, sonrió Van, tantos elementos que dominar, tan poco tiempo. Veo que sigues contando chistes malos, rió Ying. Comillas ven. Tienes que cenar con nosotros. El festival de la cosecha empieza esta noche, y llegas en el momento justo. Mientras caminaban por la ciudad, Van se maravilló con los cambios. Los edificios de piedra se alzaban de 2 y 3 pisos, y su arquitectura mezclaba estilos de las 4 naciones. Los mercados bullían con comerciantes de tierras lejanas, y los niños practicaban técnicas básicas de control en áreas de entrenamiento designadas. ¿Tu hija? Intentó preguntar Van casualmente, comillas está. Comillas ¿sigues aquí? Los ojos de Ying brillaron. Y sigue soltera, a pesar de tener muchos pretendientes. Ahora ayuda a dirigir el ayuntamiento. Antes de que Van pudiera responder, llegaron a la casa de Ying, ahora un impresionante edificio de piedra con elegantes curvas que le recordaban el diseño de un templo de aire. El olor a comida cocinándose flotaba desde el interior, y su estómago le recordó cuánto tiempo había estado viajando. Comillas padre, preguntó una voz familiar desde adentro. Min dijo algo sobre una visita. Camina apareció ante sus ojos, y Van sintió que se le cortaba la respiración. A sus 22 años, se había vuelto aún más hermosa. Su cabello oscuro ya era más largo, trenzado con cuentas de madera, y sus ojos tenían la misma inteligencia y calidez que recordaba. Ella se quedó paralizada al verlo, abriendo mucho los ojos. Comillas Van. Hola, dijo con voz débil, sintiéndose de repente como un adolescente con la lengua trabada otra vez. Me gusta lo que has hecho con el lugar. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Han pasado 3 años, ¿y eso es lo mejor que puedes hacer? Bueno, también preparé algunos chistes nuevos, ofreció. Oh, no gruñó ella, pero sus ojos brillaban de risa. La fiesta de la cosecha transformó la plaza del pueblo en una celebración de luz y música. Faroles colgaban de cuerdas entrecruzadas en lo alto, y el aire se llenó del sonido de tambores, flautas y risas. Durante la cena, Van se encontró sentado junto a Camina, compartiendo historias de sus viajes mientras ella lo actualizaba sobre el crecimiento de la ciudad. Ahora recibimos viajeros de todas partes, le dijo. Y todos preguntan por ti. Comillas acerca de mí. El misterioso vagabundo que puede controlar todos los elementos, asintió. Tienen diferentes nombres para ti. La tribu Agua del Norte te llama el maestro de todos los elementos. Los nómadas del aire te llaman el alma de los elementos. Mejor que como me llamaban en los asentamientos de las tierras del fuego, el desastre andante, rió Van. Aunque, en mi defensa, esa casa ya estaba en llamas cuando llegué. Por estas tierras, continuó, han empezado a llamarte Aabatra. Significa el que desciende con un propósito en la lengua antigua. Aabatra, Van probó la palabra. Suena bien. Mejor que ese tipo que siempre prende fuego a las cosas sin querer. Comillas lo cual supongo que aún haces. Ahora solo los martes. Soy muy disciplinada. A medida que avanzaba la noche, la música llenó la plaza y las parejas comenzaron a bailar. Van se levantó y le ofreció la mano a Camina con una reverencia exagerada. Comillas le gustaría al honorable miembro del consejo bailar con un humilde Aabatra. Comillas humilde, rió ella, tomándole la mano. Comillas tú. Se movían juntos al ritmo de la música, y Van agradecía las clases de baile que había recibido de la gente del aire. Para que sepan, soy extremadamente humilde. Probablemente soy la persona más humilde del mundo. De hecho, gané un premio por mi humildad, pero lo rechacé precisamente por mi humildad. La risa de Camina era como música. Extrañaba tus chistes ridículos. Han mejorado con el tiempo, como el buen vino. O quizás más bien como la leche, mejoran hasta que de repente se vuelven realmente malos. Mientras bailaban, Van no pudo evitar notar la perfección con la que se movían juntos, como 2 elementos en armonía.
La luz de la luna se reflejaba en el cabello de Camina, y la luz de Rahaba latía cálidamente en su interior. «¿Aún lo llevas puesto?», dijo ella suavemente, notando el colgante alrededor de su cuello. «Me recordó a casa», admitió. Luego, al darse cuenta de lo que había dicho, añadió, «O sea, no es que considere este mi hogar exactamente, pero... ¿comillas furgoneta? ¿Comillas sí? Deja de hablar». La música se hizo más lenta y otras parejas se movían a su alrededor, pero Van apenas se dio cuenta. La luna llena colgaba baja y brillante sobre ellos, iluminándolo todo con una luz plateada. «Pueden llamarte Avatra o maestro de los elementos», susurró Camina, «pero para mí, siempre serás solo Van, el hombre que cuenta chistes terribles y prende fuego a las cosas sin querer». «Hablando de fuego», murmuró, inclinándose más cerca, «debo advertirte que me han dicho que beso muy bien». Ella gimió ante el horrible juego de palabras, pero entonces sus labios se encontraron con los de él, y de repente los elementos mismos parecieron contener la respiración. El beso fue suave, cálido, y se sintió como volver a casa después de un largo viaje. Cuando finalmente se separaron, Van no pudo evitarlo. «Bueno, eso fue elemental». «Eso es todo», declaró Camina, aunque sonreía. «Se me ha quitado el derecho a besar». «Espera, no, tengo mejores». ¿Qué le dijo el maestro aire al maestro fuego? «Estás caliente cuando te enojas». Intentó mantener una expresión severa, pero no lo logró. Eso fue terrible. «Comillas, ¿y qué tal? Porque los miembros de la tribu del agua no cuentan chistes de pata. Porque los diluirían». «Para». Rió ella, acercándolo de nuevo. «O tendré que callarte yo misma». «¿Es una promesa o una amenaza?» «Ambos», dijo y lo besó de nuevo. El festival continuó a su alrededor, pero permanecieron en su propio mundo, danzando bajo la luna. Van sintió la presencia de Rahaba, no con desaprobación, sino con comprensión. Quizás esto también formaba parte de mantener el equilibrio, encontrar alegría, amor y risas en medio de la gran responsabilidad que cargaba. Más tarde esa noche, se sentaron en las murallas de la ciudad, contemplando las llanuras iluminadas por la luna. Camina apoyó la cabeza en su hombro, y Van se encontró contándole sobre Rahaba, sobre su papel en la separación de los mundos espiritual y humano, sobre todo. «Entonces, ¿técnicamente eres parte espíritu?», preguntó. «Sí, pero no te preocupes. Solo soy espiritual por dentro». «Ya está, me voy». Él le tomó la mano, riendo. «Comillas no, espera. Tengo más». «¿Cómo se llama a un maestro fuego resfriado?» «Un dragón estornudador». «Eres imposible», dijo con cariño. «Eso es lo que me hace posible amar», respondió, y entonces se dio cuenta de lo que había dicho. Sus miradas se cruzaron a la luz de la luna, y no hicieron falta más bromas. Se quedaron allí hasta el amanecer, hablando, riendo y dándose tiernos besos. Al amanecer, Van supo que no podía quedarse para siempre, el mundo aún lo necesitaba, y su viaje estaba lejos de terminar. Pero al mirar a Camina, también supo que había encontrado algo a lo que valía la pena regresar una y otra vez. «¿Te irás otra vez, no?», preguntó ella, leyendo sus pensamientos. «Sí», admitió. «Pero esta vez no me alejaré tanto. Después de todo, necesito volver y contarte mis chistes nuevos». «Comillas, eso es una amenaza». «¿Cómo se llama un maestro tierra que cuenta chistes?» «Un comediante rocoso». Ella lo empujó juguetonamente. «Ve, salva el mundo. Pero recuerda, aquí no tienes que ser Avatra ni el maestro de los elementos. Aquí, puedes ser simplemente Van». «Comillas, aunque siga contando chistes terribles?» «Sobre todo entonces», sonrió, besándolo una vez más. «Porque eso eres, el maestro más poderoso del mundo, y también el mayor idiota que he conocido». Van sonrió. «Lo tomaré como un cumplido». Mientras el pueblo despertaba a su alrededor, permanecieron en la muralla, contemplando cómo el amanecer teñía de oro las llanuras. Van sabía que su camino como el primer Avatra seguiría siendo desafiante, pero ahora tenía algo más que un deber que lo guiaría a casa, tenía amor, risas y un lugar donde podía ser él mismo, con chistes malos y todo. «Oye, Camina. Si esto es otra broma. ¿Cómo se llama una maestra agua que se enamora?» «Cascadas». Su gemido resonó por las llanuras, seguido por la risa compartida, transportada por la brisa de la mañana a través de la tierra que un día se convertiría en la ciudad más grande del mundo. Al recordar esto, Aang sonrió a pesar de la anterior pesadez de Itoun. La torpeza con la que el joven Van componía sus chistes le recordaba mucho a sus propios intentos de impresionar a Katara. «¿Tus chistes eran tan malos como los míos?», se rió Aang, mirando al viejo Van.
Por primera vez desde que empezaron a ver estos recuerdos, una sonrisa sincera se dibujó en el rostro curtido del viejo Van. Peor, probablemente. Pero los amaba de todos modos. La forma en que te regañó por tu humildad. Katara hace exactamente lo mismo. Los ojos de Aang brillaron al reconocerlo. ¿Y ese terrible juego de palabras de fuego control antes del beso? Una vez usé uno de aire control con Katara. No me dirigió la palabra en una hora. La sonrisa del viejo Van se desvaneció levemente. Parece que algunas cosas nunca cambian a lo largo de la vida. Avatra, repitió Aang, probando la antigua palabra. Suena, más profunda, de alguna manera. Más significativa que simplemente avatar. El viejo Van asintió. Las lenguas son como ríos, Aang. Fluyen y cambian, suavizando lo que antes era áspero. Avatra fue como me llamaron al principio en las tierras orientales. Tenía peso, ceremonia. Comillas, ¿cómo cambió? Lentamente, generación tras generación, siglos tras siglos. Avatra se convirtió en Avatara a medida que la antigua lengua se simplificaba. Luego, en Avarata, a medida que diferentes pueblos lo adoptaban en su propio idioma. La mirada de Van se distrajo, recordando. Para la época del 33º Avatar, se había desgastado hasta convertirse en Avatar. Y finalmente, durante la vida del 37º Avatar, terminó Aang. Sí. El significado se mantuvo, pero la palabra se volvió más fluida, más fácil de pronunciar para todos. Como el agua sobre la piedra, el tiempo moldea todo, incluso los nombres. ¿Pero sigue significando lo mismo? ¿Alguien que desciende con un propósito? Más o menos. Aunque siempre me pareció un poco grandilocuente. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Van. Prefería ese tipo que siempre prende fuego a las cosas sin querer. Comillas. Aang se rió. Bueno, eso sigue siendo cierto. La semana pasada estornudé mientras meditaba y le quemé las cejas a Sokka. Algunas cosas, dijo el viejo Van guiñándole un ojo, no necesitan un nombre elegante para seguir siendo ciertas a lo largo de 10.000 años. Volvieron a los recuerdos, ambos reflexionando sobre cómo algunas cosas cambian mientras otras permanecen eternamente iguales. Comillas, ¿qué pasó después de esto? Preguntó Aang, notando el cambio de humor de su predecesor. Comillas, regresaste como prometiste. Sí, respondió el viejo Van en voz baja. Muchas veces durante los años siguientes. Cada visita fue preciosa. Cada partida, más difícil que la anterior. Pero algo cambió, dijo Aang con cuidado, leyendo el dolor en la expresión del viejo Van. El mundo seguía sumido en el caos. Cuanto más ayudaba a la gente, más enemigos me hacía. Poderosos. Ellos. La voz del viejo Van se quebró. Descubrieron lo que ella significaba para mí. El joven Van y Kamina continuaron sus bromas en el recuerdo, sin saber qué les depararía el futuro. Aang notó que el viejo Van ya no podía contemplar la escena. Comillas, es por eso que me dijiste antes que la última vez que estuviste aquí, recuerdo, ¿fue la última vez que fuiste verdaderamente feliz? Preguntó Aang suavemente. No, susurró el viejo Van. Este recuerdo, esta noche, este fue mi último momento de pura alegría. ¿Qué vino después? Cerró los ojos. Algunos recuerdos son más difíciles de compartir que otros, Aang. No tenemos que. Sí, interrumpió el viejo Van con firmeza. Porque necesitas entender por qué el avatar nunca puede. Su voz se fue apagando, mientras observaba a su yo más joven abrazar a Kamina mientras contemplaban el amanecer. Porque debemos cuidar nuestros corazones. El recuerdo empezó a desvanecerse, la risa y la calidez se disolvieron en algo más oscuro. La expresión del viejo Van se endureció, preparándose para lo que vendría después. Comillas, ¿estás listo? Le preguntó a Aang. 2 años después. La mañana de otoño trajo consigo una visión inusual, 10 jinetes acercándose a la puerta oriental de la ciudad, sus caballos levantando polvo en la llanura. Van, de pie en lo alto de la muralla, observó cómo la ropa ricamente bordada del jinete principal lo diferenciaba de sus compañeros. Comillas, alto. Gritó Van al acercarse a la puerta. Dime qué quieres hacer. El jinete que iba delante detuvo su caballo, mirando hacia arriba con gran interés. Tras un momento, desmontó e hizo una profunda reverencia. A Avatra Van, es un honor. Soy Joyan del asentamiento oriental. Había algo en la excesiva suavidad del hombre que inquietaba a Van, pero mantuvo la voz neutral. Comillas, ¿sabes de mí? ¿Quién no conoce al maestro de los elementos? Joyan sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Se habla mucho de tus hazañas. Hemos venido buscando relaciones comerciales con esta próspera ciudad. Van sintió que Raava se agitaba en su interior, pero su presencia permaneció neutral.
No se trataba de equilibrio ni de espíritus, sino de comercio humano común y corriente. Aquí se aceptan negocios, respondió Van, indicando con un gesto que abrieran las puertas. Aunque debo mencionar que no estoy al mando. Querrá hablar con el ayuntamiento. Claro, claro, asintió Holland, guiando a su caballo a través de la puerta. Aunque tu bendición significa mucho. Más tarde esa noche, Van encontró a Camina paseando por su jardín, con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Vas a usar una zanja en el suelo?, bromeó. Aunque supongo que eso me ahorraría la molestia de controlar la tierra. Esto no tiene gracia, Van dijo, aunque una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Hay algo raro en estos comerciantes. ¿Comillas qué quieres decir? ¿Viste al maestro tierra entre ellos? ¿El tranquilo de la cara llena de cicatrices? Se abrazó a sí misma, temblando a pesar del calor de la noche. ¿Para qué necesitarían los comerciantes un maestro tierra? Comillas protección, quizás, sugirió Van. Las llanuras pueden ser peligrosas. Aquí no tenemos maestros excepto tú, y a menudo estás fuera. Eso nos hace vulnerables. Van tomó sus manos entre las suyas. Oye, mírame. Comerciar con otros asentamientos es normal. Incluso es bueno. Y si pasa algo, estoy aquí ahora mismo. Ella suspiró, apoyándose en él. Supongo que tienes razón. Es que, no puedo quitarme esta sensación. Te diré algo, si intentan hacer alguna broma, les contaré mis mejores chistes. Nadie puede resistirlos. Eso sí que es cruel, se rió, pero su tensión se alivió un poco. Durante los 3 meses siguientes, el comercio entre los asentamientos floreció. La gente de Holland trajo herramientas de metal, telas raras y especias exóticas, intercambiándolas por el grano y la artesanía del pueblo. Sin embargo, bajo la superficie, la tensión latía a fuego lento. Van notó como los hombres de Holland siempre parecían estar observando, midiendo y evaluando. Luego llegó la mañana que lo cambió todo. Van se despertó con gritos y alboroto en la calle. Salió corriendo y se encontró con una multitud reunida alrededor de alguien, cerca de la plaza del mercado. Al abrirse paso, se le encogió el corazón. Un joven yacía boca abajo en el suelo, con un cuchillo clavado en la espalda, apenas tenía 10 años. Ese es el hijo de Holland, susurró alguien. Kenzu. En menos de una hora, Holland llegó, con el rostro destrozado por el dolor y la rabia. Mi hijo, dijo con voz temblorosa. Mi único hijo. Asesinado en tu pueblo, Abatra. Exijo justicia. Lo tendrás, prometió Van. Encontraré al culpable. Pero a medida que investigaba a lo largo del día, cada pista lo conducía a un camino cada vez más inquietante. El cuchillo tenía marcas del pueblo de Camina. Los testigos situaron a alguien que coincidía con su descripción cerca de la escena. Y en un descubrimiento devastador, encontró ropa manchada de sangre escondida en su jardín. Esa noche, la confrontó en su casa. Camina dijo en voz baja, levantando la ropa. Por favor, dime que puedes explicarme esto. Ella palideció. Van, escúchame. Me están tendiendo una trampa. Yo nunca. Entonces explícame. Ayúdame a entender. Vi algo anoche, dijo, paseándose. Kenzu se había reunido con alguien, una mujer que no reconocí. Discutieron. Los seguí, preocupada, pero los perdí en la oscuridad. Al llegar a casa, encontré esa ropa en mi jardín. Alguien la plantó allí. Van quería creerle desesperadamente. Comillas, ¿por qué no viniste a verme inmediatamente? Porque sabía cómo se vería. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Sabía que nadie me creería por encima de ellos. ¿Llevan planeando algo desde que llegaron, Van? Lo presentí. Rahaba se agitó en su interior y, por primera vez, sintió la incertidumbre del espíritu. No se trataba de un caso claro de bien y mal, equilibrio y caos. Era la complejidad humana en su máxima expresión. Unos golpes en la puerta los interrumpieron. Comillas a Abatra, gritó Holland. Sabemos que está ahí. Entreguen al asesino de mi hijo. Van miró a Camina, a la mujer que amaba, con su rostro lloroso y sus ojos suplicantes. En ese momento, tomó una decisión. Ve, susurró. Hay un túnel debajo de la casa, lo doblé la semana pasada por precaución. Sale de los muros. Te daré tiempo. Furgoneta. Te creo, dijo con firmeza. Demostraremos tu inocencia, pero primero necesitas estar a salvo. Ella lo besó rápido, con desesperación. Ten cuidado. No son lo que parecen. Mientras Camina desaparecía en el túnel, Van salió para enfrentarse a Holland y sus hombres. Ya eran 20, entre ellos el maestro tierra con cicatrices. Comillas, ¿dónde está? Preguntó Holland. Se ha ido, dijo Van simplemente.
Y no volverá hasta que hagamos una investigación exhaustiva. Comillas, ¿te atreves a proteger a un asesino? La fachada de dolor de Holland se quebró, revelando algo más profundo. Incluso tú debes inclinarte ante la justicia, Abatra. Justicia, sí. Venganza, no. Van sintió el poder de Raaba fluir a través de él. Vete de este pueblo, Holland. Ahora mismo. ¿O qué? ¿Acaso el gran Abatra atacará a los simples comerciantes? ¿Así es como se mantiene el equilibrio? Las palabras le impactaron. Van sabía que se estaba arriesgando, pero algo en esto le parecía extraño. La evidencia oportuna, la acusación rápida, los temores de Camina. Te doy hasta el amanecer para que te vayas, dijo Van finalmente. Después de eso la voz de Holland se volvió fría, aprenderás que ni siquiera el maestro de los elementos puede estar en todas partes a la vez. Este pueblo no tiene maestros. Ni protectores. Solo tú. La amenaza flotaba en el aire entre ellos. Comillas, ¿eso fue una amenaza?, preguntó Van, dejando que una pequeña llama bailara entre sus dedos. Porque debo advertirte, no solo soy impulsivo, también tengo las manos impulsivas. Nadie se rió. Amanecer, repitió Van. No me hagas demostrar por qué me llaman el maestro de los elementos. Mientras Holland y sus hombres se retiraban, Van sintió el peso de su decisión sobre sus hombros. Había elegido el amor sobre la justicia aparente, el instinto sobre la evidencia. Ahora tenía que demostrar que había tomado la decisión correcta y mantener a un pueblo lleno de no maestros a salvo de lo que Holland realmente estuviera planeando. Bueno, Raaba murmuró, supongo que no tendrás ningún consejo. El calor del espíritu latía en su interior, sin aprobarlo ni condenarlo. Esta era su decisión, su camino. Al contemplar el pueblo, su hogar, se dio cuenta, Van respiró hondo. Tenía que encontrar a Camina, demostrar su inocencia y proteger el pueblo, todo ello sin perder su papel de Abatra. Sin presiones. Al menos, se dijo a sí mismo, tratando de mejorar su estado de ánimo, nadie puede decir que no mantengo el equilibrio. Prácticamente estoy haciendo malabarismos con todo. El chiste no tuvo éxito en la calle vacía, pero lo ayudó a tranquilizarse. Él era Van, el primer Abatra, maestro de todos los elementos y contador de chistes terribles. Y encontraría la manera de superar esto, paso a paso. Un mes después. La densa niebla matutina cubría el pueblo, a juego con la atmósfera sombría que se cernía sobre sus habitantes. Van estaba sentado en el estudio vacío de Jing, rodeado de pergaminos y documentos, buscando desesperadamente cualquier cosa que pudiera probar la inocencia de Camina. Están convocando una asamblea municipal, dijo Min, uno de los concejales, desde la puerta. ¿Quieren respuestas, Abatra? Van se frotó los ojos cansados. Comillas, ¿y qué pasa con lo que quiero? ¿Como la verdad? ¿Verdad? La voz de Min se endureció. La verdad es que nuestro comercio se ha detenido. La verdad es que nos estamos quedando sin suministros vitales. La verdad es que dejaste escapar a un asesino. Ella es inocente, insistió Van, aunque las palabras parecían huecas después de un mes de investigación infructuosa. Pruébalo, lo desafió Min, y luego lo dejó solo con sus pensamientos. Raaba se conmovió en su interior. ¿No puedes tomar partido en los conflictos humanos, Van? Ese no es nuestro propósito. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Murmuró. Ver cómo ocurre la injusticia. El espíritu permaneció en silencio. Esa noche, Van se presentó ante los furiosos habitantes del pueblo en la plaza central. El mismo lugar donde, apenas unas semanas antes, había bailado con Camina bajo la luna de la cosecha. Comillas, nuestros niños tienen hambre. Gritó alguien. Traedla de vuelta. Comillas, ¿dónde está tu justicia, Abatra? Antes de que Van pudiera responder, Jing dio un paso al frente. A pesar de todo, había apoyado la decisión de Van de proteger a su hija. Amigos míos, comenzó Jing, sé que estos son tiempos difíciles, pero... Una piedra voló entre la multitud, rozando la cabeza de Jing por centímetros. Van la desvió con aire control, agotando su paciencia. Basta. Gritó, con la voz cargada de los 4 elementos. Entiendo tu enojo, pero... La comprensión no alimentará a nuestras familias. La reunión se disolvió en el caos y Van se retiró a la casa de Jing, sintiendo el peso del fracaso sobre sus hombros. Ya cambiarán de opinión, le aseguró Jing, aunque su voz carecía de convicción. Solo necesitan tiempo. Quizás no tengamos tiempo, respondió Van, mirando por la ventana a los hombres de Holland acampados fuera de las murallas de la ciudad. No confío en ellos. Yo tampoco, admitió Jing. Por eso me alegra que hayas protegido a mi hija, sin importar el precio.
Esas fueron las últimas palabras que Jane le dijo a Van. A la mañana siguiente, Van se despertó con gritos. Corrió a la habitación de Jane y encontró al jefe muerto en su cama, con un cuchillo clavado en el pecho. El arma tenía las mismas marcas que la que mató a Kenzu. No, susurró Van, cayendo de rodillas junto al cuerpo de su amigo. No, no, no. Comillas asesinos, gritó desde afuera. Comillas han matado a nuestro jefe. Van corrió hacia la ventana. Holland y sus hombres avanzaban hacia la ciudad, con las armas desenvainadas. El maestro tierra con cicatrices estaba con ellos, y ahora Van podía ver más maestros tierra entre sus filas. Este fue su plan desde el principio, se dio cuenta. Querían esta guerra. Comillas entonces lo tendrán. Declaró Min, animando a los habitantes del pueblo. Comillas por Jing. Comillas espera. Gritó Van, pero ya era demasiado tarde. La primera batalla comenzó al amanecer. La tierra y el acero se encontraron con la carne y el hueso. Van intentó minimizar las bajas, usando su control para defender en lugar de atacar, pero cuando vio a un grupo de hombres de Joyan incendiando casas con niños dentro, algo se quebró. El estado de Abatra lo dominó, y por primera vez, lo usó no para restablecer el equilibrio, sino para destruir. El campo de batalla quedó en silencio mientras se elevaba en el aire, con los elementos arremolinándose a su alrededor. Van, resonó la voz de Raaba en su mente, este no es nuestro camino. Pero no podía parar. No quería parar. Los hombres que habían amenazado su casa y asesinado a su amigo tenían que pagar. Cuando el polvo se asentó, decenas de personas yacían muertas o heridas. Las fuerzas de Joyan se retiraron, pero Van sabía que esto era solo el principio. Él tenía razón. Las semanas se convirtieron en meses y el conflicto se extendió. Otros asentamientos tomaron partido, ya sea uniéndose al creciente ejército de Joyan o alineándose con la ciudad de Van. Lo que comenzó como una disputa local se convirtió en una guerra regional. Kamina regresó en secreto una noche y encontró a Van en el campo de batalla después de otra escaramuza. ¿Comillas que te han hecho? Susurró al ver la dureza en sus ojos. En lo que me obligaron a convertirme, respondió él, sin mirarla a los ojos. En un asesino. Este no eres tú, Van. No es por esto que te convertiste en Abatra. Se rió con amargura. Comillas no. Entonces dime, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Ver cómo destruyen todo lo que construimos? ¿A todos nuestros seres queridos? Necesitamos encontrar pruebas, insistió. He estado investigando. Joyan lleva años planeando esto. Está construyendo un imperio, usando mi supuesto crimen como excusa para conquistar los asentamientos vecinos. Pero las pruebas se volvieron irrelevantes a medida que la guerra se intensificaba. Otros conflictos brotaron por todo el mundo como malezas venenosas. Los humanos, al parecer, no necesitaban espíritus para encontrar razones para luchar entre sí. Pasaron los años. Van perdió la cuenta de las batallas, las muertes, las veces que entró en el estado de Abatra por ira en lugar de por necesidad. Pensé, le confesó a Kamina una noche, mientras veían arder otra aldea a lo lejos, que separar a los humanos de los espíritus evitaría esto. Que los humanos encontrarían la paz sin la interferencia de los espíritus. Tal vez, dijo en voz baja, fuimos ingenuos al pensar que el problema eran los espíritus. La guerra los cambió a ambos. El humor amable de Kamina dio paso a la astucia estratégica. Los chistes malos de Van se volvieron escasos y luego cesaron por completo. Incluso cuando estaban juntos, algo faltaba, la ligereza, la alegría que una vez compartieron. Comillas, ¿recuerdas cuando mi mayor problema era inventar malos juegos de palabras? Preguntó Van una noche, intentando recuperar algo de su antigua calidez. Dime una hora, le instó. Por favor. Los extraño. Intentó pensar en una, pero solo le vinieron a la mente imágenes del campo de batalla y los rostros de aquellos a quienes había matado. No puedo, admitió. Ya no recuerdo cómo ser esa persona. 10 años después del inicio de la guerra, Van se encontraba en la cima de una colina, observando cómo los ejércitos se enfrentaban. Era mayor, más duro, y su ropa estaba manchada con el polvo de 100 campos de batalla. Esto no es lo que pretendíamos, dijo Raaba en su interior, con voz triste. No coincidió Van. Pero es lo que tenemos. Pensé que los humanos serían mejores que esto. Pensé que yo sería mejor que esto. Quizás, sugirió el espíritu, ese fue tu primer error. Esperar que los humanos fueran algo distinto de lo que son, capaces tanto de un gran bien como de un terrible mal. Entonces, ¿qué sentido tiene ser el Abatra? ¿Mantener el equilibrio? Porque sin equilibrio, sin alguien que se interponga entre los extremos, esto es todo lo que habría. Guerra. Muerte. Odio.
Van observó como otra oleada de soldados caía a tierra y fuego. Comillas, ¿no es esto todo lo que hay? Solo si lo permites, dijo la voz de Camina tras él. Ella también parecía mayor, con cicatrices de batalla, pero aún hermosa. Solo si olvidas quién eres. Comillas, ¿y quién soy yo? Preguntó con amargura. Comillas, el gran Abatra. ¿El asesino de miles? No, dijo ella, tomándole la mano. Eres Van. El hombre que una vez me hizo reír con sus terribles juegos de palabras sobre los elementos. El hombre que creyó en la justicia lo suficiente como para arriesgarlo todo por ella. El hombre que amo. Ese hombre murió con tu padre. Punto. Aang permaneció en silencio mientras los últimos momentos de la vida de Van se desvanecían de la vista, con las manos ligeramente temblorosas. El peso de lo que había presenciado la transformación de un Van esperanzado y bromista en alguien endurecido por la guerra lo asfixiaba. Me siento. Aang se esforzó por encontrar las palabras. Atascado. Como si estuviera dividido entre quién era y quién necesito ser. El espíritu del viejo Van se asentó a su lado, sus ojos reflejaban siglos de sabiduría y dolor. Mi esposa murió por mi culpa. Comillas, ¿qué? Aang se giró bruscamente, sorprendido. Comillas, Camina. ¿Cómo? Van negó con la cabeza. Tras un largo momento, volvió a hablar con voz suave pero firme. Ser el avatar no es solo un título, Aang. Es una transformación. Como un trompetista Chunji que de repente se vuelve responsable de la armonía del mundo. Todavía pueden tocar música, pero primero deben ser el avatar. Su antigua vida no desaparece, cambia. Pero no quiero convertirme en... Aang señaló las visiones de guerra que se desvanecían. ¿Alguien que mata? Terminó Van. Tu compasión te honra, Aang. Pero déjame preguntarte algo, ¿cuántos murieron porque perdonaste vidas? Aang se estremeció. Yo no sabía. Si hubieras detenido al general Zhao desde el principio, ¿se habría producido el asedio a la tribu Agua del Norte? ¿Seguirían con vida esas personas? Las palabras de Van fueron suaves, pero impactantes. Al final, no lo sabía, se convierte en elegino actuar. A Aang se le llenaron los ojos de lágrimas. Comillas, entonces se supone que debo simplemente, matar? No. Se supone que eres el avatar. Tienes que preguntarte, ¿sigues siendo el niño que huyó del templo Aire del Sur o eres el avatar? Van puso una mano consoladora sobre el hombro de Aang. Cuando sepas la respuesta, sabrás qué hacer. ¿Cómo sabré que estoy tomando la decisión correcta? No lo harás. Yo no lo hice. Ninguno de nosotros lo hizo. Pero tomarás la decisión que el avatar, que tú, cree correcta. La figura de Van empezó a desvanecerse. Lo más difícil no es tomar la decisión, Aang. Es vivir con ella después. Cuando el espíritu de Van desapareció, Aang permaneció sentado, mirando la puesta de sol sobre el mundo espiritual, luchando con el peso de lo que realmente significaba ser el avatar. Y así llegamos al final de este capítulo. Antes de continuar, me gustaría tomarme un momento para agradecerles por habernos seguido hasta aquí. Sé que el viaje no siempre ha sido fácil y, a veces, las palabras pueden no ser suficientes para expresar lo mucho que significa tu paciencia y dedicación. Tu tiempo y atención son preciosos y estoy profundamente agradecido de que elijas estar conmigo en este camino. La historia todavía tiene mucho que revelar y no puedo esperar para compartir lo que viene a continuación. Espero que te quedes conmigo, porque sin ti todo esto no serían más que palabras sin eco. Hasta el próximo capítulo, y una vez más, gracias por estar aquí. Se despide Kirito Uzumaki Fanfics de tu canal favorito.